Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy dedicamos todo el programa al más reciente libro de Pascualina Curcio. ¿Cómo se llama? La economía venezolana, cuentos y verdades. Un libro prologado por Mario Zanoja y presentado por Luis Brito García. ¿De qué hablaremos hoy? Pues de este libro. Preguntaremos, aprenderemos y debatiremos todos en torno a la economía venezolana, y sobre todo los periodistas aprenderemos a que primero se investiga y después se publican las noticias. Es el libro La economía venezolana, cuentos y verdades, de Pascualina Curcio. Hace mucho tiempo el presidente Chávez generó un debate, una discusión bien interesante, cuando parafraseó aquella expresión que dice que la economía es un asunto tan serio que no debería estar solamente en manos de los economistas. Y cuando uno lee este libro con detenimiento, con fruición, con espíritu crítico, se da cuenta del esfuerzo logrado de una profesora que tiene toda una formación en el campo universitario, doctorado en la Simón Bolívar, maestría en el IES, licenciatura en Economía en la Universidad Central de Venezuela, por hacer algo que el presidente Chávez nos enseñó con su pedagogía política: convertir las más abstrusas y las más complejas teorías en una clave sencilla, en una clave potable, aceptable. Es decir, hay pasión didáctica, hay afán de hacerse comprender. Y yo creo que esto es uno de los primeros y para mí más resaltantes elementos, el cual celebramos el día de hoy. Todos estamos acostumbrados a, cuando nos enfrentamos a los temas económicos, a encontrarnos con la metafísica aristotélica, con el topos urano platónico o con la hermenéutica de Heidegger. Solamente los iniciados, con un lenguaje críptico, los que conocen los secretos, los exegetas, son los que comprenden estos temas tan complejos. Pero leer este texto en clave muy divulgativa, para desmontar los mitos, las mentiras, con aquella idea central de un prologuista de postín, como el profesor Mario Zanoja Obediente, Premio Nacional de Historia, cuando dice que no, parafraseando el Libertador o citando a Bolívar en el 19, nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Uno se da cuenta que uno de los instrumentos fundamentales de la guerra económica es engañarnos económicos y vendernos cuentos. Y este libro desmonta esos cuentos, cuentos que la derecha repite pero que la izquierda también. Cuentos de que si somos flojos y por eso estamos como estamos, o que no producimos nada, o que no producimos lo que consumimos, que todo lo compramos, que hay que estimular la inversión privada extranjera, que somos un país rentista, que la maldición es la maldición del petróleo, que la guerra es culpa de la ineficiencia de un Estado, de un ogro maligno que se está comiendo todas las iniciativas. Pero cuando leamos y cuando escuchemos las disertaciones de nuestros invitados, nos vamos a dar cuenta que no es más que mentira, que son constructos, que es ideología para, en el campo de la guerra económica, la guerra psicológica y toda esta guerra de amplio espectro que explica muy bien Pascualina Curcio, han visto la economía como parte de eso. Pero antes de darle la palabra a Luis Brito y de recomendar a todos vivamente la lectura de este libro, y que compren este libro y que regalen este libro, porque además apoyan así a una editorial independiente venezolana que ha hecho un gran esfuerzo de edición, una portada espectacular, un prólogo maravilloso de nuestro Mario Zanoja, una presentación de Luis Brito. Es maravilloso este libro. Quería dejar una propuesta para esta Casa de la Historia Insurgente, y yo sé que han hecho otras actividades, pero aquí está con nosotros un niño que se llama Ernesto Ali, y quisiera que él se levantara para que lo vieran. Él ha participado muchas veces en la librería mediática. Él es un estudioso de la historia, en esos libros maravillosos de la colección Bicentenario, que están tan reacias a usar algunas maestras y están tan reacios a usar algunos maestros, y que Luis Brito García nos advertía en otro foro que esos libros
deberían ser de uso obligatorio, son unos libros robinsonianos, así que tanto colegios privados como colegios públicos deberían tener el uso obligatorio de esos textos, pero hay una legislación que hay que corregir para ello. Entonces, quería dejarte la propuesta de que se hiciera un encuentro fijo para niños, para el estudio de la historia, teniendo como base los libros de colección Bicentenario, y que Ernesto Alí pues fuera invitado al primero para inaugurarlo, porque él dice que él, como le gusta mucho la historia, él quiere ayudar a otros niños a interesarse en la historia. Así que, Ernesto Alí, ven acá. Yo quiero que le des la mano a Alexander y que te comprometas a venir a ese primer encuentro, compromiso de caballero, a ese primer encuentro, a que otros niños se interesen en la historia. Ven acá, ¿aceptado? ¿Aprobado? Aprobado. Diga pues aquí, aprobado. 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 Muy bien, Ernesto Alí. Efectivamente, Chávez ha dicho que el socialismo sin la economía no es posible. El capitalismo tampoco, pero como el capitalismo destruye la economía, tiene que fundarse en un conjunto de embustes, falsedades, falacias, trampas, martingadas, cuentos de calleja, cuentos de vieja, engaño, fraude. Y entonces gran parte de lo que nos han vendido hasta ahora como economía es de esa categoría. Y en este sentido, lo fundamental del libro de Pascualina Curcio es que desmonta todas y cada una de esas falacias, o por lo menos la mayoría de ellas. Un humorista argentino llamado Julio Bruto, que era muy favorecido por Cortázar, decía: agarrar los libros que no muerden. Se podría hacer agarrar los números que no mienten. Hay libros sobre cómo mentir con estadísticas, pero las que utiliza Pascualina son la más absoluta verdad. Y paso a ponerles nada más una muestra gratis, a pesar de que el libro está a precio muy módico y de venta en las mejores librerías. Primer elemento, la flojera del venezolano. Sabemos que todos somos flojos, no producimos nada, somos un país de perezosos, y por lo tanto merecemos que los extranjeros ocupen, los capitales extranjeros ocupen nuestro país. Ahora, encontramos consultando las cifras que nos ha cosechado Pascualina. Ella es una agricultora y cosechadora de cifras, son unas cosechas riquísimas. Entre 1920 y 2019, la economía venezolana creció 14.277%. Es decir, en una tasa de crecimiento aproximada de 5.84% por año, presidente del PIB. Esa tasa ha superado con frecuencia la tasa de crecimiento de Estados Unidos. ¿Cómo es posible entonces, si somos un país de flojos, un país de vagos, un país de perezosos, que tengamos estas tasas de crecimiento y de desarrollo? Bueno, se explicarán, no, pero lo que pasa es que, claro, como lo único que producimos es petróleo, entonces eso es el petróleo que sale solo de la tierra sin que nadie lo saque, se exporta sin que nadie lo meta en barcos, etcétera, etcétera. Pero resulta lo siguiente, que entre 1900 y 1975 la participación de los hidrocarburos en la economía ha sido de un 41%, mientras que el sector no petrolero ha abarcado el 59% de la producción. ¿Cómo es posible entonces, en un país en que todo sale del petróleo, que por lo menos el 59% de la producción del PIB se deba a la producción petrolera? Y poniendo estas cifras de 1976 a 2018, resulta que solo en ese lapso, solo el 15% de nuestra producción es petrolera, 15%. El resto de la producción, 85%, es del sector no petrolero.
¿Cómo es eso de que somos una cantidad de vagos que vivimos única y exclusivamente del petróleo, etcétera? No, las cifras no mienten, o por lo menos mienten con un poquito de vergüenza, ¿sí? Disimuladamente. No somos un país enteramente petrolero, que somos una economía de puertos, que lo importamos todo. También en los artículos cotidianos de Pascualina Curcio, bueno, los semanales, en sus libros anteriores, ha destrozado esa mentira. El reparto de la torta. Si hemos producido tanto, hemos creado tanto, hemos generado tanta riqueza, ¿por qué todavía hay carencias y problemas? Bueno, el problema no es cómo se produce esa riqueza ni cuánto, sino cómo se distribuye. Y entonces ahí hay un panorama monstruoso de desigualdad en la repartición de la riqueza, que se ha acentuado con la última crisis, porque la desigualdad entre los salarios, que la inflación ha ido reduciendo verticalmente, y los precios, que han subido sin ningún tipo de reparo, es extraordinaria. Entonces ustedes ven que los índices de apropiación del Producto Interno Bruto del capital y los índices de remuneración crecen, se disparan como cohetes. Entonces, claro, el problema tiene que ver esencialmente, entre otras muchas cosas, con eso. Pero no voy a abusar del tiempo que me han dado. Yo soy un abusador, pero en las conferencias trato de no abusar del tiempo ni de los demás ponentes, porque este tema es un tema tan delicioso que se lo dejo a los demás ponentes, y particularmente a Pascualina, que sabe allí sumamente impaciente por echarnos el verdadero cuento del embuste que nos han metido. Muchas gracias. Sobre el tema sobre el cual escribí en el prólogo de este libro, que es la cultura del petróleo. Este es un tema que lo comenzó a estudiar y analizar un camarada del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Economía, de la cual fui director en una oportunidad, Rodolfo Quintero. Para hacer cuento breve, una de las cosas, de los objetivos de la cultura del petróleo era tratar de convencer a los venezolanos de que de eso que estaba hablando Luis, que éramos unos flojos, unos vagos, que no éramos productores de nada, que nuestro único afán en la vida era consumir, comprar cosas, etc. Y por supuesto éramos una población muy poco creativa, con muy poco futuro. Yo quisiera brevemente hacer una mirada retrospectiva sobre el pueblo venezolano. Y si ustedes analizan la historia de América Latina, se darán cuenta de que uno de los pocos pueblos, quizás el único, no sé, no podría decirlo con propiedad, que ha mantenido desde el siglo XVI hasta hoy una actitud rebelde, insurgente y revolucionaria, es el pueblo venezolano. Yo decía, hace poco estábamos conversando con Luis, de que el comandante Chávez fue nuestro mejor ministro de Cultura, porque todo el programa, solamente hablar de las misiones y las grandes misiones, eso significó un cambio cultural profundo en la sociedad venezolana. Se movilizó a la sociedad venezolana, movilizó los valores culturales, sociales e históricos que nos caracterizan. Y eso es lo que tiene que hacer un ministro de Cultura, movilizar la población para que precisamente logre una mayor identidad con su historia
con sus propios objetivos. Entonces, ¿cuál es lo contrario de esto que estamos hablando? Lo que plantea Pascualina, o sea, que somos unos vagos, unos sinvergüenzas, los tipos que no producimos, que vivimos esperando que alguien nos dé algo. No, eso no es cierto. Fíjense si no es cierto, una de las razones por las cuales todavía no nos han invadido y no han derrocado la revolución bolivariana es que la gente no quiere. A la gente simplemente no le da la gana de que la derroquen. ¿Y eso qué se debe? A que... Fíjense, yo creo que una de las consecuencias del cambio cultural que se inició con las misiones, las grandes misiones que inició la revolución, es que la gente empieza a participar y a tomar en sus manos el destino de la sociedad venezolana y no está esperando que alguien venga a decirle a esto, a lo otro, compra esto, consume lo otro. ¿No? Y el bloqueo, ese bloqueo letal que nos ha impuesto el imperio, también nos ha enseñado que es posible sobrevivir y seguir viviendo sin necesidad de que nos den, sin necesidad de que los gringos estén allí para ponernos a la mano toda la parafernalia que ellos producen y con la cual compran la conciencia de la gente. Entonces yo le decía a Pascualina que una de las cosas que a mí me parece importantísimo en su libro es la capacidad didáctica que tiene para plantear de manera tan simple y tan sencilla cosas que aparentemente otros economistas han planteado como una cuestión abstrusa, muy complicada. Es decir, la economía no es solamente un problema de números y de estadística, es un problema de gente, porque la economía no se hace para otros economistas, se hace para dominar, controlar la gente. Y yo creo que, y aquí voy a terminar, descubrir esa faceta tan importante de la economía, que es la relación con el ser humano, y mostrarle a la gente que algo tan aparentemente complejo es tan simple, porque es lo que le toca a su vida cotidiana. Y yo creo que eso es una de las enseñanzas que tenemos al leer el libro de Pascualina, que todo eso que ella analiza con mucha precisión son cosas cotidianas, o sea, son cosas que nos están ocurriendo en el día a día, no son cosas excepcionales. De manera que yo pienso que uno de los grandes méritos de este libro es ese, convertir la economía en algo tan simple, tan sencillo, tan cotidiano, que está al alcance de la comprensión de todas las personas. Muchas gracias. Ya regresa la librería mediática. Este sábado aquí en Azucena hablaremos del cantante de los cantantes, Héctor Lavoe. Un contacto telefónico con Mauricio Silva. En este lugar. Un placer estar compartiendo con todos ustedes aquí en Así Suena. Todo esto. Estás viendo la librería mediática.
El libro, ya el profesor Brito comentó además, repasó lo esencial del libro, igual el profesor Mario Zanoja, además de que prologa el libro y desde otra mirada al tema de la economía venezolana, una mirada histórica, pero además antropológica, cultural. Pero ¿cuál es el objetivo del libro, no? El libro es justamente eso, es un libro para el debate, y si es un libro para el debate, pues tiene que estar escrito en términos que todos podamos comprender. Yo le decía al profesor Mario Zanoja que yo soy economista y a veces escucho a los economistas y tengo que rebobinar a ver qué fue lo que quisieron decir. O sea, uno mismo que sabe de los términos de economía, los conceptos, las categorías, etcétera. Bueno, porque a veces pareciera que hablan como para que no se les entienda, ¿no? No es que sea una materia en la escuela de economía, pero casi todos salen así de la escuela de economía. Entonces, bueno, el objetivo del libro es, primero, que sea de acceso para cualquier persona sin necesidad de conocer esos términos técnicos desde el punto de vista económico. Y el objetivo es desmontar mentiras, como lo venía diciendo el profesor Brito y el profesor Zanoja, que son mentiras que no son casuales. Esos cuentos que nos han echado, que no es desde ahorita, sino que tienen décadas, sobre la economía venezolana y sobre la economía venezolana y sobre nosotros los venezolanos, ¿no? Porque van de la mano. La economía, decían por aquí, no son solo números. Bueno, esos cuentos que nos han echado no son casuales, tienen una intención. Cuando dicen, por ejemplo, y lo dijo el profesor Brito, el profesor Zanoja, que el venezolano no trabaja y que para qué va a trabajar si tiene mucho petróleo y vive de la renta, sin echar mucho número, preguntémonos nosotros, ¿aquí alguien no trabaja o no ha trabajado? ¿No vive del salario, pregunto, del 15 y último? ¿O es que vive de la renta? La mayoría de los venezolanos y venezolanas trabajamos, cobramos, nos pagan un salario, ¿verdad? Y no vivimos de esa renta petrolera. Entonces, el primer cuento es este: el venezolano es flojo, es vago, ni trabaja, ni le gusta trabajar, además, ¿para qué lo va a hacer? Porque tiene mucho petróleo y vive de la renta. Pero resulta que cuando uno empieza a echar números, que por cierto las fuentes de todo lo que se muestra aquí son los datos del Banco Central, son datos incluso de organismos internacionales, del Banco Mundial, del Banco Interamericano, del Fondo Monetario. O sea, no estamos inventando números, son los mismos datos, ustedes pueden buscarlos y los van a encontrar. Tampoco son estimaciones que digan, bueno, utilizó una metodología, no, es el dato y lo que hicimos fue agarrarlo y colocarlo en un gráfico que ahorita vamos a mostrar unos 4 gráficos, ¿no?, del libro. Pero entonces cuando uno empieza a echar números se da cuenta que ya va, desde 1920, porque este asunto es histórico, hasta ahorita, como decía el profesor Brito, crecimos 14.277%. O sea, la economía venezolana es 14.277% mayor ahorita que lo que era en 1920. Y la única manera, y en eso sí coinciden todos los economistas, para que aumente el tamaño de una economía es con trabajo. Entonces, ¿quién hizo el trabajo? Si los venezolanos somos flojos, ¿quién trabajó? Pero además, si uno se pregunta, sin ver los números, bueno, ¿quién remodeló esta casa? ¿Quién construyó las autopistas? ¿Quiénes son los que producen? Aquí están los compañeros trabajadores del campo. ¿Quiénes son los que producen las verduras, las hortalizas, las frutas, la carne, la leche, los huevos? ¿Quiénes son? Son los venezolanos. Entonces, ¿cómo es que somos flojos? Entonces, ese es el primer cuento, ¿no? Después, porque todo tiene tan relacionado. Lo otro que dicen es, bueno, pero es que ustedes lo que producen es petróleo y todo lo importan. Bueno, primero, aquí, refiriéndonos al tema de la producción agrícola, lo que comemos, el 88%, datos del Instituto de Nutrición, es producido aquí. Porque cuando ustedes van a comprar, ¿verdad?, la leche, ¿de dónde es? Los huevos, la carne, el queso, el pimentón, la cebolla, la patilla, la lechosa. ¿Dónde se produce eso? Se produce aquí. Entonces, dicen, es todo importado. Ellos agarran, venden petróleo y todo se lo gastan para importar los bienes, porque no producen nada. Bueno, resulta que cuando uno comienza a echar números, primero que no solo producimos petróleo, el 85% de lo que se produce es no petrolero.
el otro 15% es petrolero. Pero después el otro cuento de que todo lo importamos, resulta que en Venezuela desde 1900, por lo menos desde el 76 que se nacionalizó, yo lo coloqué entre comillas y alguien me preguntó que por qué entre comillas, desde que se nacionalizó la industria petrolera hasta ahorita, la balanza de pagos, ¿qué es la balanza de pagos? Es donde se muestra la balanza comercial, exportaciones menos importaciones. Bueno, en Venezuela, todos estos años, lo que hemos exportado es más de lo que hemos importado. O sea que no es verdad, datos del Banco Central, no es verdad que todo lo hemos gastado en importación. Y cuando uno suma desde el 76 para acá todas las exportaciones y le resta todas las importaciones, da una pequeña diferencia de 555.000 millones de dólares. Entonces uno dice, o sea, a favor, sí, positiva, pues exportamos más de lo que importamos. Entonces la pregunta que uno le surge es, bueno, primero, ¿quién trabajó? ¿Quién generó ese crecimiento? Segundo, esos 555.000 millones de dólares, entonces, ¿dónde están? Porque las reservas están en 6.000 millones de dólares. Entonces son las preguntas que uno se va haciendo en la investigación, ¿verdad? Como también uno se pregunta, ya dándole unos datos, todos están en el libro, pero algunos de los datos, desde que se nacionalizó la industria petrolera en Venezuela han ingresado 1.4 billones de dólares. Eso es algo así como 1, un 4 y después 11 ceros a la derecha. O sea, 1.4 millones de dólares. Exportación petrolera. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el 1.4 billones de dólares? Pero ¿dónde está sobre todo? ¿Por qué? Porque, bueno, a pesar de que entró 1.4 billones de dólares, a pesar de que importamos y nos quedó todavía 550.000 millones de dólares, y a pesar de que con el trabajo crecimos 14.000% desde 1920, todavía hay hogares en pobreza, ¿verdad? No estamos diciendo nada que nadie no sepa. Con toda esa cantidad de producción, de incremento de la economía, de ingresos que han generado, lo menos que esperaríamos es que no hubiese pobreza. Y ahí es donde está el kit del asunto, o sea, la clave de este asunto. El comandante Chávez lo repetía y decía que la única manera de salir de la pobreza, además de, obviamente, cambiando el modelo, ¿verdad?, de ese modelo capitalista individual al modelo socialista, es cómo se distribuye la riqueza. Y el punto es que sí, entraron unos 0.4 billones de dólares, crecimos 14.000%, pero esa renta, que llamamos renta, que es otro de, digamos, de lo que se acota en el libro, que eso no necesariamente es renta, son ingresos petroleros, pues fue a parar a un pequeño porcentaje de la población, que es un 1% de la población. Entonces hay un tema aquí que es de la economía venezolana, que es cómo estamos distribuyendo dos cosas, porque ha habido dos mecanismos de apropiación en el modelo capitalista. Estoy hablando históricamente, ahorita voy a comentar un poquito las diferencias en revolución. Pero hay dos maneras como la burguesía nacional y transnacional se ha apropiado de la riqueza y de los ingresos petroleros. La primera manera de esos 14.000% que hemos crecido es la clásica, la que todos conocemos, que es cuando la burguesía se apropia de esa fuerza del trabajo, lo que conocemos como plusvalía, y detrás está toda la lucha de clases, ¿verdad? O sea, tiene que ver con el nivel de los salarios, el nivel de ganancias y los precios. De esa forma, y eso es así en cualquier modelo capitalista. Y la otra forma es simplemente divisa que entra, divisa que se va. O sea, el 1.4 billones de dólares aquí se ha liberado el mercado, se ha mantenido libre el mercado cambiario desde hace décadas. Y por eso la nacionalización, entre comillas. Ahorita el petróleo lo producimos nosotros, lo sacamos nosotros, lo vendemos, el Estado, pues los venezolanos. Y lo cobramos nosotros, pero los ingresos terminan en las cuentas de esta burguesía transnacionalizada, con distintos mecanismos. Entonces son dos los mecanismos que han utilizado, y es un poco lo que se muestra en el libro. Por eso es que los cuentos no son inocentes, porque si no dijeran que somos flojos,
Entonces uno dice, bueno, pero ¿y entonces dónde está la riqueza que hemos generado todos nosotros con nuestro trabajo y el 1.4 billones de dólares? Entonces es una manera de esconder lo que está en el fondo, que es realmente cómo se ha distribuido esa riqueza. Entonces, bueno, en el libro vamos desmontando algunos, no todos, de los mitos relacionados con la economía venezolana, y lo hacemos en 3 tiempos. Los mitos que llamamos de la cuarta, que seguimos repitiendo en la quinta, incluso repetimos, digamos, desde niveles, incluso economistas lo repiten. Ese cuento de que somos monoproductores no es verdad. No somos monoproductores, producimos 15% petróleo, 85% producción no petrolera. Lo que sí somos es monoexportadores. Pero entonces después nos echan el cuento de que aquí lo que tienen que venir son inversiones privadas extranjeras, que gracias a esas inversiones es que podemos echar para adelante, pues porque no lo hemos hecho justamente porque aquí todos somos unos flojos, etcétera. Bueno, pero cuando vamos a ver los números, si nosotros contrastamos lo que ha entrado por petróleo, el 1.4 billones, versus lo que ha ingresado todos estos años por inversión privada extranjera, le hace transnacionales, las grandes empresas, bueno, esa inversión no representa ni el 4% de las exportaciones. O sea, estamos hablando de las grandes empresas transnacionales. Lo que ha entrado en Venezuela por inversión extranjera son 50.000 millones de dólares. Entonces, cuando nos podemos a contrastar, no es precisamente lo que nos va a salvar. Ese tema es importante incluso en momentos de guerra económica. Yo les decía, el libro tiene 3 partes. Los cuentos de la cuarta, que se repiten en la quinta, varios de los que he comentado, los cuentos de y en la revolución y los cuentos de la guerra económica. Son como las 3 partes del libro, ¿no? Y cada una tiene unos cuentos que además el libro, pensamos nosotros, o por lo menos esa fue la intención, que usted agarre el libro y no es que tiene que leerlo desde la primera línea hasta la última, y si no lee la primera no entiende la última, no. Como son cuentos separados, usted puede escoger el cuento que quiera y lo va leyendo. Y después puede regresar al primero, etcétera. Todos están relacionados, pero digamos le pueden entrar al libro de esa manera. Entonces, en los 3 momentos, este asunto de la distribución es el determinante, la desigualdad es el determinante para superar la pobreza, es transversal en todo el libro. Entonces, en los cuentos de y en la revolución, desmontamos ese cuento de que la culpa es del socialismo, que lo decía Alexander. Bueno, es que la culpa es del modelo socialista fracasado. Bueno, empezando, todavía no estamos en socialismo, ¿verdad? Nosotros tenemos la mejor intención de avanzar hacia el socialismo, pero no estamos todavía. Y hemos hecho grandes avances. Uno de los avances fue justamente, y eso fue en el 2003 con el control cambiario, impedir que todo lo que entrara se volviera a ir. Porque lo que entra y se va no se queda para la producción nacional. Entonces, por ejemplo, ¿qué cuento se desmonta en y de la revolución? El tema de contrastar el modelo antes del 99 y después del 99. Antes del 99, desde el 76 por lo menos al 99, Venezuela creció. La economía venezolana creció casi un 60%. El punto es que creció la economía, pero también la pobreza. Entonces uno dirá, bueno, si tanto que nos dijeron en los 70, en los 80, en los 90, sobre todo cuando estaba el auge de las políticas neoliberales, no, la única forma de salir de la pobreza es que usted crezca. Si no crecen, no van a salir de la pobreza. Ah, bueno, resulta que crecimos, pero la pobreza aumentó. Llegó hasta 60 y 70% la pobreza. Entonces no es un problema solamente de crecer. ¿Por qué? Porque entonces crecíamos y esa torta más grande, y por eso lo de la repartición de la torta, se repartía cada vez de manera desigual. A partir del 99, cuando llega la revolución bolivariana, crecimos también, o sea, sin contar los últimos años de guerra económica, pero crecimos un 60% también. Pero la pobreza disminuyó 60%. ¿Por qué disminuyó la pobreza 60%? Y no disminuyó la pobreza en el periodo anterior. Bueno, porque estamos avanzando y es la intención avanzar hacia un modelo distinto, ¿verdad? Que primero de cortar con esos 2 mecanismos de apropiación. Uno,
el asunto de la apropiación de las divisas. Antes de Chávez se llevaban el 113% de las divisas, estoy refiriendo a la burguesía transnacionalizada, y después de Chávez el 40%, a pesar de que perforaron el sistema de control cambiario. ¿Qué pasó con el otro 60%? ¿Llevo 10 minutos o me quedan? Llevo 10 minutos. ¿Qué pasó con eso? Sí, además por respeto a los otros ponentes, ¿qué pasó con esos recursos? Bueno, se usaron para las misiones, para mejorar la infraestructura, etcétera, lo que nosotros hemos visto en Revolución, ¿no? Para construir los 3 millones de viviendas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nos vamos paseando en el libro, con datos, y los datos los colocamos en gráficos para que sean más ilustrativos. Yo traje 3 gráficos que son, el libro tiene como unos 60 gráficos, pero yo escogí 3 o 4 que están en la presentación, pero aquí me dice la moderadora que los vamos a ver después. Para que sea el próximo capítulo. Para mostrarles lo que les dije, el cuento que les eché, ahorita después se los muestro en gráfico. Muchas gracias. El libro es un libro extraordinario, es un libro valioso, es un libro riquísimo, es un libro necesario, es un libro donde Pascualina, yo he seguido todas sus declaraciones, sus artículos, sus otros textos, verdaderamente una claridad expositiva enorme, una sencillez sin perder el fondo de las cosas para explicar las cosas, un manejo de cifras extraordinario. ¿Qué más hago, Pascualina? ¿Te tiro un beso desde aquí? Bien. Yo quería decir algo, entonces no voy a meterme con las cifras, y quiero decir unas cosas relacionadas con el libro. Una fundamental, que es la siguiente: yo creo que este es un libro, además de que debe difundirse, que debe discutirse, que debe leerse, yo creo que este libro tiene una característica muy importante. Para quienes no trabajamos con la economía directamente, con las cifras económicas, tenemos que sacarlas de los economistas, pero tenemos una posibilidad de tener una visión política, una visión socioeconómica, cultural, que en el fondo está también en el texto de Pascualina. El texto tiene en el fondo la idea de Marx. Marx nunca fue economista. La idea de Marx era la economía política, y fue crítico de la economía política. Y ese texto es un texto de economía política, y no se pierde nunca de vista esa calidad. Pero quienes estamos trabajando en temas que son históricos, sociológicos, antropológicos, lo que sea, ese libro nos sirve de base, de fundamento, porque permite que los análisis sociológicos, históricos, se puedan basar en algo mucho más sólido
que son las cifras y la investigación de Pascualina. O sea que ese es un libro que de verdad le va a servir a todo el mundo. Si el poder lo tiene el gobierno chavista, ¿cómo no se va a poder mejorar ese Estado? Hacer un esfuerzo. ¿Pero qué se necesita para ese esfuerzo? Protagonismo popular, presencia popular, participación. Y eso es algo que se perdió aquí, que lamentablemente se perdió aquí, se fue perdiendo aquí, porque se burocratizó también la protesta. Se convirtió en una protesta que no era protesta, que era oír al líder, aplaudirlo y después irse para su casa. No es eso, es recuperar esa capacidad de movilizarnos. Y ¿sabe una cosa que me contenta a mí? Esto. Porque estamos viendo, aquí estaba María Alcira como testigo porque el sábado hicimos algo parecido. Esto es una expresión de que queremos oír, de que queremos discutir, que queremos participar, que queremos que nos den voz, que nos den voz en los medios. Porque tenemos unos medios que podrían ser un instrumento transformador y se desperdicia, podría ser otra cosa. Es decir, que de alguna manera pudiera producirse un cambio con nuestro protagonismo, con nuestra participación para avanzar en la construcción de un Estado mucho más justo y más parecido a lo que queremos que este Estado que tenemos. Y termino mencionando una última cosa porque no quiero detenerme en ella. Necesitamos las comunas, el poder comunal, porque por ahí va la solución. Para enfrentar no solo a la burguesía, sino a la burocracia estatal. Pero un poder comunal que tiene que tener una cierta independencia del propio Estado, porque si no se burocratiza también. La amenaza desde el punto de vista del Estado es el burocratismo. La burocracia, la ineficiencia y por supuesto sobre ella crece la corrupción. Entonces yo creo que este libro puede servirnos para muchas cosas. De repente Pascualina no pensó mucho en eso, pero de todas maneras eso es algo de que se deriva y como esto se derivan otras cosas, muchísimas otras cosas de ese extraordinario libro de Pascualina. Y entonces es un libro que tiene que difundirse, discutirse, leerse, comentarse y nos van a surgir ideas como esta. Seguramente a ustedes les van a surgir otras ideas y otros planes de lucha, de protagonismo para que este proceso se reanime otra vez, porque si no se reanima se va a morir no de fastidio sino de fracaso. Entonces, eso es lo que quería decir y vuelvo a felicitar a Pascualina por ese... Vale. Pero por favor acércame la base. Voy a pasar eso por Canal 8. Yo sí paso todo. Vladimir dice que... Ya va. Vladimir dice que si vamos... Espera. No tiene... Vladimir dice que si vamos a pasar esto por el Canal 8, todo se va a pasar, todo se va a subir para el YouTube de la librería mediática, todo se va a pasar. En el Canal 8 nosotros no tenemos ninguna censura absolutamente de nada. Pero a mí me gustaría decir que el maravilloso libro que nos ofrece Pascualina el día de hoy, que venimos revisando ya desde hace una semana, alude, ella habla de, como lo denomina, cuentos y verdades. Yo diría mentiras y verdades. Porque desde que somos humanidad ha habido mentiras y verdades en la construcción de la sociedad que hoy día se llama Venezuela. Y eso a mí me preocupa porque a veces se piensa que es un problema contemporáneo solamente y no se comprenden otras formas de dominación que han surgido y que persisten. Pascualina habla de que las mentiras o las verdades, las mentiras, sobre todo los cuentos de la cuarta se prolongan a la quinta. Pero yo diría que las mentiras de 2020 surgieron en 1498, cuando nos invadieron los colonizadores. Todas las mentiras. Todos los procesos de conquista traen consigo la generación
de toda esta serie de antivalores o de caracterizaciones que son, se entronizan, tal como decía el compañero peruano, se entronizan en la mentalidad colectiva y son aceptados casi como verdades absolutas. Nadie se ha cuestionado, excepto personas como Pascualina o muchos otros que han publicado sobre el pueblo de Venezuela. Los demás, la historiografía tradicional, por ejemplo, la mayoría de los historiadores que trabajan con documentos escritos avalan esas barbaridades y avalan esas caracterizaciones. De manera que quiero con esto señalar que no hay posibilidades. Yo me traje un libro que me estaba leyendo, tiene un párrafo que me pareció fundamental mencionarlo. Y dice, se llama, él es Abdullah Öcalan, compañero de origen kurdo. Ya voy a terminar. Decía él, Öcalan, que existe una mentalidad en el capitalismo. Bueno, eso es lo que es la cultura. La cultura no es solamente bailar, hacer poemas y ser muy creativo. Me encanta ser creativa y me encanta la gente creativa. Pero la cultura es esto también, es la creatividad, es lo que dice aquí Öcalan. Dice, hay que ser conscientes de que ninguna comunidad humana podrá construir y organizar sistemáticamente la vida material, es decir, la vida económica, mientras no asuma y experimente de forma estable en el tiempo otra mentalidad distinta a la capitalista. ¿Cómo la va a transformar si piensa que para ser exitoso hay que ganar bastante plata, tener un carro, yo no sé qué, y disociar totalmente, y con esto termino, disociar el consumo de la producción? Y por eso es que nosotros, los venezolanos de clase media, cuando yo llegué la primera vez a Buenos Aires, oí que dijeron, llegaron los Dame Dos. Y dije, llegaron los Dame Dos. Está barato, sí. Ajá. Y eso significa que se disocia de la producción el consumo y se convierte en consumismo. Entonces tú consumes las cosas. Ay, eso lo vi yo en la televisión. Ay, miren, aquella película mostraban a esa mujer con ese vestido. Ay, esos zapatos son buenos. Los que aquí producen son malos. Incluso les oí decir a mucha gente, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina, que nosotros, los venezolanos, éramos cocoteros, que lo que éramos era una cuerda de chones porque teníamos petróleo. Así que llegó el momento para la revolución bolivariana de que creemos y practiquemos una cultura verdaderamente revolucionaria. Gracias. No es que el comandante Chávez empezó a repartir las divisas del petróleo, ¿no? Porque así no fue. ¿Cómo es que se distribuye de manera más equitativa? Bueno, en ese proceso social del trabajo, si uno de los mecanismos es la diferencia entre salario y precio, nosotros llegamos en el 2009, bueno, el salario nunca ha llegado a estar equiparado a la canasta básica, ¿no? Pero en el 2009 se le acercaba. O sea, esa brecha de precios y salarios se hizo cada vez menor. Cuando comienza la guerra económica en 2014, entre otros efectos ha sido esa distribución desigual. Históricamente, de todo lo que se produce, históricamente desde el 70 por lo menos, ¿no?, que se tienen esos datos, el 46% de esa riqueza va a la remuneración del trabajo. Y al 46%. Y alrededor del 45% históricamente ha ido a lo que se llama excedente del capital, o sea, la ganancia. Claro, ustedes dirán, bueno, está mitad y mitad. No, no está mitad y mitad,
porque el 46% hay que distribuirlo entre 13 millones de habitantes, o mejor dicho, 13 millones de trabajadores. En cambio, lo que va al excedente capital va a 400.000 dueños de capital según el INE, es el 1% de la población. Ese porcentaje que llegó a ser menor, no como uno quisiera en socialismo, pero menor, en el 2008-2009, ahora las cifras de ahorita del Banco Central están 18% remuneración del trabajo y 52% excedente del capital. Es consecuencia, entre otras razones, de esos efectos de la guerra, de la hiperinflación, de unos precios que van por aquí y los salarios que se mantienen aquí. La diferencia es ese excedente de capital. Y bueno, como esa, digamos, revirtió la privatización de la seguridad social, estoy hablando del 2003, ¿verdad?, de la seguridad social, de la privatización de la salud, digamos, todas esas políticas que apuntaban a un modelo no solo no neoliberal, sino menos, avanzar hacia ese modelo socialista. Yo creo que ya esa es la última, así que yo voy redondeando. Decía el profesor Vladimir Acosta, yo sinceramente cuando escribí el libro no, o sea, es el objetivo el que les dije al principio, mostrar con números, con datos, dar otra mirada, la otra mirada a la economía venezolana, la que no nos cuentan. Y bueno, uno trata de hacerlo con números y datos y si alguien, porque obviamente esto es para el debate, tiene alguna observación, bueno, que se remita a los datos, ¿verdad? Y debatimos y vemos si eso, pero si digamos son o no son los datos. Esos son los datos del Banco Central. El objetivo es mostrar esa otra economía, pero digamos transversalmente es colocar en el debate con todos estos números, con todos estos argumentos, que avancemos en ese debate de la construcción de ese modelo que queremos, de ese modelo socialista, ya reconociendo cuáles son los dos principales mecanismos que nos los han impedido, donde la burguesía se apropia de la riqueza. Bueno, ya reconociendo esos dos mecanismos, ¿cómo hacemos entonces para seguir avanzando hacia ese modelo socialista? ¿Qué pasa? Y lo decía Alexander al principio, la primera vez que intervino, bueno, hay que revisar la propiedad de esos medios de producción, lo decía el profesor Vladimir Acosta, hay que no solamente distribuir entre asalariados y dueños del capital, sino ver cómo avanzamos hacia modos de producción donde está el Estado, pero que también está lo comunal, ¿no? Y cómo combinamos, digamos, lo que la profesora Judy Valencia, que la tengo aquí, llama ese otro circuito de la economía, que además nosotros tenemos una gran ventaja, y yo no me canso de decirlo. Para nosotros es más fácil avanzar hacia el socialismo que cualquier otro país, porque ya de entrada el 98% de las divisas son del Estado. En otro país donde el 98% de las divisas son del privado y el 2% del Estado, les cuesta más, pero nosotros ya las divisas son del Estado. Entonces, privatizar, flexibilizar el control cambiario es de alguna forma pasar esas divisas públicas a lo privado. Y nosotros tenemos que hacer lo contrario. Entonces, un poco el libro es invitar a ese debate con toda esta información, cómo avanzamos entonces a la construcción de ese modelo socialista, más justo, igualitario, además y más humano también. Bueno, muchísimas gracias, María Elcira, muchísimas gracias a ustedes.
Leer de todo, no solamente todos los libros que reseñamos en otros programas, sino especialmente hoy, a leer siempre a Pascualina Curcio, a leer todo lo que ha publicado Pascualina Curcio y los expositores que hoy nos acompañaron, todos de primera línea, todos orgullo de los venezolanos. Soy María Elcira Matute.